Bien, arrancamos entonces. Para pensar los pronombres, lo que yo, por los demostrativos en particular, que es desde el punto de vista morfológico, digamos que tienen esta complejidad en términos de bueno, la variedad de formas que hay y la variedad de pronombres, ¿sí? Que incluso, digamos, en la evolución diacrónica de la lengua, estos pronombres, el sistema pronominal se va reacomodando, ¿no? De hecho, por ejemplo, nuestro pronombre personal, él, ella, ello, no es otra cosa que el demostrativo ile, ila, ilud, ¿no? Es decir, que hay un reacomodamiento del sistema pronominal en el desarrollo diacrónico, por un lado, y por el otro, muchas veces los demostrativos, en ese sentido, los podemos traducir por personales, sobre todo ile, ila, ilud, según el contexto, obviamente. Pero me parece interesante como comenzar digamos, para pensar la flexión de estos pronombres con unos rasgos generales. Tener primero en cuenta que estos pronombres integran o conjugan desinencias provenientes de distintos paradigmas flexivos. Por un lado, se enuncian a partir de los nominativos correspondientes a los tres géneros, ¿no? Ik, ae, kok, ile, ila, ilu, diste, ista, istut, etc. Por otro lado, muchas de las desinencias que aparecen son las propias de adjetivos de primera y segunda clase porque se asocia el tema en A con lo femenino y el tema en O con lo masculino o con lo neutro, ¿no? Entonces, esa correspondencia se verifica en la flexión de muchos de estos pronombres. Y hay otras dos desinencias que se repiten sistemáticamente y creo que sirve para pensar esta cuestión que tiene que ver con el genitivo singular, es decir, hay un genitivo pronominal para el singular que es el genitivo en ius. Esto lo tienen todos los pronombres demostrativos, incluso el relativo. Cuando lleguen a ver el relativo, van a ver que reaparece esta desinencia de genitivo singular, vale la pena tomar nota de ella. Y por el otro lado, una desinencia para el dativo singular, que es una desinencia en i, que ustedes ya la conocen porque la han visto en la tercera declinación y a partir de allí en la cuarta y en la quinta, ¿no? Que es lo que aparece después de la vocal temática. Aparece una i marcando el dativo, bueno, aparece también en los pronombres. Por eso digo que aparecen las desinencias de primera y segunda declinación en general, alguna importada de tercera como esto, ¿sí? Como está ahí, y después tenemos un genitivo propio de estos pronombres, que es el genitivo en ius. Me parece que teniendo en cuenta estas características generales, se despeja un poco el panorama, o al menos a mí me sirvió siempre pensarlo de esta manera para incorporarlo, ¿sí? Porque si uno empieza a recitar esto como un mantra, bueno, qué sé yo, no va a llegar muy lejos. O sí, por ahí sirve, no sé. Ahora, Ika-Ekok tiene una particularidad en su flexión que tiene que ver con esta C, que no es otra cosa que un sufijo deíctico que aparece mucho en los textos dramáticos, en la comedia y en la tragedia, porque bueno, la deixis, por supuesto, para cualquier texto performativo, la deixis es muy frecuente. Entonces estos sufijos aparecen, el sufijo que, entre otros, aparecen en los textos de Plauto, de Terencio, ¿sí? Incluso de Séneca. Y es lo que este sufijo apocopado, es decir, con la caída de esta vocal, es el que aparece agregado a la base del pronombre. Y esa consonante, esa velar oclusiva, genera algunas disimilaciones, es decir, producen algunos cambios fonéticos. Yo lo que sugiero para incorporar estos pronombres es partir siempre del enunciado, recordar el enunciado, ik, ae, kok. Y sobre esa base razonar el resto. Fíjense, el acusativo en realidad no tiene otra desinencia que la del acusativo singular masculino de segunda, solo que esa M en contacto con la C se disimila y queda la N. Entonces la forma finalmente es unk. Pero en el sustrato de la palabra, si se quiere, están estos procesos implicados. Lo mismo pasa con el femenino, ank. Pero fíjense que están las vocales temáticas propias, ¿sí?, de adjetivos de primera clase o propias de primera y segunda declinación.
Acá es la O que se cerró en U, como pasa en toda la segunda declinación, ¿no? Y fíjense que el acusativo neutro singular, por supuesto, por analogía, tiene que replicar el nominativo. Por analogía no, perdón, por neutralización. Como es un género neutro, tiene que neutralizar. Fíjense, el genitivo huius aparece, ¿sí? Esta desinencia que ya les dije. En el dativo aparece la I y se agrega nuevamente este sufijo deíctico de la C, uic. Y después fíjense, ablativo oc, ac, oc. Las vocales temáticas de segunda y primera declinación respectivamente. Si van al plural tenemos la I larga, que ya aparece en el nominativo plural de segunda. Y fíjense lo que pasa en el femenino. AE, que es lo esperable, y el neutro es AEC con la, digamos, con el sufijo deíctico. Esto es problemático en términos de la explicación histórica de dónde viene ese AEC. Es discutido. Esperen que toman el timbre. Después fíjense, acusativo, tenemos os, as, la variación, digamos, cambia la vocal temática de lo esperable, y por supuesto aec porque neutraliza. Si va al genitivo, tenemos lo esperable, orum, arum, orum, y después las desinencias propias de dativo y dativo plural para los paradigmas de primera y segunda, o sea, is. Me parece que si se razona así, es un poquito más, digamos, hay una lógica subyacente a este paradigma y no estas formas sueltas que no dicen nada. Este pronombre es el pronombre que desde el punto de vista deíctico justamente expresa mayor cercanía respecto del hablante, ¿sí? Sería este. El pronombre is-eaid es un pronombre que presenta una raíz con alternancia vocálica, ¿sí? Es decir, va a aparecer o la raíz vocálica i o la raíz vocálica e. Ya el mismo enunciado lo revela. Se caracteriza por presentar en general valor anafórico, es decir, que se refiere a un elemento mencionado anteriormente en el discurso. ¿Sí? Recuerden que la referencia puede ser anafórica hacia atrás o catafórica hacia adelante. Este pronombre, iseaid, suele ser anafórico, el 90 y pico % de las veces. Es decir, que retoma un elemento ya mencionado anteriormente. En el habla popular es muy frecuente, es decir, que esto aparece mucho también en la comedia, porque aparece el latín familiar, como se lo conoce. Es muy frecuente el uso de este pronombre para reproducir el sujeto de la oración anterior en casos en que, por ejemplo, en prosa, ¿sí? En Cicerón, por ejemplo, o en Salustio, aparece un sujeto tácito. ¿Sí? Digamos, en la lengua familiar se reponen los sujetos de esta manera, con este pronombre. Y en el caso genitivo, como indica posesión, se puede traducir por un posesivo. ¿Sí? Acá tienen el paradigma. Fíjense cómo se ve la alternancia de las raíces i barra e, pero por fuera del nominativo, en el resto de los casos tenemos la raíz e funcionando. Perdona, Menso. Dijiste antes que en caso genitivo suele ser posesivo. Que se puede traducir como un posesivo. En el uso. Okay. Claro, tal cual. No es que sea un posesivo, o sea, sintácticamente lo analizás como un especificativo, si querés, o genitivo nominal, como sea, pero en la traducción puedes decir, en lugar de la casa de su casa. Esto. Bárbaro, gracias. No, por favor. Entonces, fíjense cómo a partir del acusativo, ¿no? Y en adelante, en el caso de is-eaid, aparece ya la raíz e seguida de las desinencias propias, ¿sí? De esto que venimos viendo, que se repite sistemáticamente, am, por supuesto id en el neutro, porque tiene que neutralizar respecto al nominativo, ¿sí? Fíjense, la raíz e más la desinencia pronominal para el genitivo singular ius, entonces queda eius. El dativo singular en i, ei.
Y nuevamente, así como oc, ac, oc, en el relativo singular, eo, ea, eo, vuelven a aparecer las vocales temáticas de segunda, primera y segunda declinación. Es interesante lo que pasa en el plural, porque se producen una suerte de procesos de asimilación. La raíz es e, y toma para el masculino la desinencia i larga, que ya habíamos visto en ic, ¿no? Aicoc, que hace plural en i larga, sin la c. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Puede aparecer la forma ei, una forma con asimilación progresiva, es decir, asimila la vocal, la articulación respecto de la que le sigue, ¿sí? Pues es progresiva y no regresiva hacia atrás. Entonces queda una doble i o una simplificación de esa doble i en una sola que es larga. Puede aparecer cualquiera de las tres variantes. Y la verdad que en los textos que conservamos aparecen las tres, ¿sí? No es que haya una, digamos, de preferencia. Aparecen indistintamente. Ahora fíjense que por lo demás es un adjetivo de primera clase esto. Fíjense, femenino es ae. Y el neutro en a breve. La a breve de los neutros de toda la vida. Vocativo, estos pronombres, no lo mencioné, pero lo digo ahora, no tienen. En el acusativo, fíjense, eos, eas, ea, claramente la a breve. Eorum, earum, eorum, lo que ya conocen. Y acá, como la base es nuevamente la raíz e, y sobre esa raíz se agrega la desinencia propia de estos paradigmas para dativo y dativo plural is, pueden tener, con el mismo criterio que para el masculino singular, la forma plena eis, la forma asimilada is o la forma simplificada is. Y lo mismo en el relativo plural. Sobre la base de este pronombre que acabamos de ver, de is, eaid, se puede construir otro pronombre, que es el pronombre idem, eadem, idem, con un sufijo indeclinable, dem, que lo que significa es, digamos, le agrega como el significado de identidad, de mismidad, ¿sí? Si queremos usar una palabra muy filosófica, ¿no? Mismidad. Refuerza la identidad, ¿sí? de la cosa a la cual se refiere. Lo importante es que declina solamente el primer elemento, ¿sí? Declina esto. El sufijo, al ser indeclinable, permanece indeclinable. Entonces varía la primera parte de la palabra, la primera base. Es un compuesto. Corresponde al castellano el mismo, ¿sí? Incluso puede añadirse pleonásticamente a otro pronombre, ¿sí? Recuerden que pleonasmo es un efecto de redundancia. Entonces puede aparecer hic idem, ile idem, alter idem, ¿sí? Es una forma pleonástica de referirse a la cosa que fuere, reforzando justamente la idea de identidad. Y el paradigma queda así. La única salvedad que hay que decir respecto de is eaid, que es la base que pueden ver acá funcionando, es que en el acusativo singular pasa lo mismo que con icaecoc. ¿Se acuerdan que icaecoc hacía acusativo en ung? Porque esa M se había disimilado. Bueno, esta M ahora en contacto con la dental también se disimila y queda eundem, eandem. Y idem, por supuesto, para neutralizar. Y el resto este mismo fenómeno de la disimilación lo van a ver acá, en el genitivo plural. En lugar de eorumdem, es eorundem. De resto, ¿sí? Es la misma flexión que acabamos de ver, pero con el sufijo indeclinable. Después tenemos el pronombre iste, ista, istud, ¿sí? Si el pronombre i que señala lo que está cerca de la persona que habla, es decir, del hablante, iste es lo que está cerca del interlocutor, ¿sí?
Sin embargo, señala con poca fuerza su relación con la segunda persona. De ahí que con mayor frecuencia aparece acompañado por el posesivo, ¿no? Entonces suele aparecer ista, tua, soror, cuando hay que señalar justamente la cercanía respecto del interlocutor. Es poco usado con valor anafórico, porque como dijimos hace un rato, el pronombre anafórico es is e aid, sin lugar a dudas. Y cuando lo hace, en general, aparece, digamos, solo para reproducir un concepto mencionado por el interlocutor, justamente para referir esto. Es decir, que aparece, incluso también esto que decía recién, en la comedia, ¿no? Porque ahí, o en un diálogo, ¿sí? En general, puede aparecer este pronombre, iste, ista, istud, por la presencia de la segunda persona. Acá tenemos la flexión, que fíjense que aparece nuevamente en el neutro el elemento de, ¿sí? Que ya había aparecido en is, ea, id, ¿sí? Vuelve a aparecer la de como marca del neutro, ¿sí? Y noten nuevamente el paradigma que ya conocemos, ¿sí? Para el acusativo masculino singular, o sea, la vocal temática y la de ciencia propia, que ya conocemos de adjetivos de primera clase, istam con su vocal temática, istud claramente neutralizando respecto al nominativo. Aparece el genitivo pronominal en ius, sobre la base de ist. Entonces tenemos istius. En el dativo, lo que ya conocemos, el dativo que toman estos pronombres, que es el dativo en i, que ya aparecía en tercera, en cuarta y en quinta declinación, aparece nuevamente aquí, pegado a la raíz. Y las vocales temáticas, que son características ya alargadas, justamente, en el ablativo singular, algo que ya se ve en adjetivos de primera clase, isto, ista, isto, lo mismo que todos los otros pronombres que acabamos de repasar. En el plural tenemos la i de masculino plural, que ya aparece en segunda, ae, que ya aparece en primera, la a breve de los neutros plurales, también conocida, istos, istas, ista, istorum, istarum, istorum, istis, istis. Y después tenemos un pronombre, que es el pronombre ipse. Etimológicamente significa él y ningún otro. Y de este significado primero, digamos, se derivan muchas otras acepciones que, si uno quiere reflejar esto en la traducción, hay que agregar adjetivos como mismo, solo, por sí mismo, en persona, ¿sí? Puede aparecer solo o modificando a sustantivos o incluso a otros pronombres. Y acá tenemos la flexión, que vuelve a reflejar muchos de los conceptos que ya estuvimos viendo en el resto de los paradigmas, ¿sí? Solo que en el neutro no aparece la de, sino la forma de neutro ya conocida en que neutraliza los acusativos correspondientes, el genitivo pronominal, el dativo propio de estos pronombres, la alternancia vocálica. En el plural ya conocido de adjetivos de primera clase. Nada que llame la atención. Una pregunta, ¿a qué hace referencia ipse, ipsa, ipsum? Refuerza esta idea de, digamos, es él mismo, es él en persona. Refuerza esta idea como de identidad. Ok, gracias. Y por último tenemos este pronombre, ile, ila, ilud, ¿sí? Vuelve a aparecer la D como marca del neutro, ¿sí? En el nominativo. El resto del paradigma repite lo que ya estamos diciendo, lo que ya hemos caracterizado, ¿sí? Para el resto de los pronombres, con las neutralizaciones correspondientes, las desinencias propias de estos pronombres, ¿sí? Y las alternancias que ya conocemos. Esto se puede traducir por aquel, ¿sí? Ile, es decir, que corresponde a la tercera persona, ¿no? Lo que está cerca de la tercera persona, aquel, lo más distante del interlocutor. Y es lo que después va a dar en castellano claramente el
ella y ello, uno de los pocos pronombres neutros que tenemos en castellano, ¿no? En castellano tenemos ello, tenemos los demostrativos, por supuesto, esto, eso y aquello, y también está el pronombre lo neutro, ¿no? Además del lo masculino está el lo neutro. Bueno, esto en cuanto a los pronombres. Veamos si les parece. Tenemos en singular y en plural estos sintagmas, ¿no? Empecemos con ipsum nomen. Ahí se ofrece. Yo. Tenemos dos aspirantes, que bueno, hagamos una cosa, cualquiera y la otra persona el siguiente. Me parece perfecto. Yo hago el ile dux. Dale. Bueno, el primero, ipsum nomen. Sí. El nominativo. El vocativo nomen solo. Correcto. El acusativo ipsum nomen. Muy bien. El genitivo ipsius nominis. Bien. El dativo ipsi nomini. Y el ablativo ipso nomine. Perfecto. Vamos al plural. Nominativo ipsa nomina. Digamos todo nominativo, vocativo y acusativo, ¿no? Sí, el vocativo nómina solo Claro, correcto. y el acusativo sí. Y después, genitivo ipsorum nominum. Bien, ipsorum nominum. Y los dativos y ablativos ipsis nominibus. Perfecto. Ipsis nominibus. Fíjense entonces que nomen es un tema en nasal, tema en consonante, va por la tercera, y como es tema en consonante, hace genitivo plural en Impecable. Vamos entonces ahora a Ilius Ducis. ¿De dónde viene Ilius Ducis? Porque esto no está en nominativo, ¿no? No, claro, es el genitivo, me parece. Tal cual. Es el genitivo, banca que admito. Genitivo singular masculino. Correcto. Ilius Ducis. Perdón, Ilius era, ¿no? Dukis, sí. Cambié el pronombre. Ilius Ducis. Dale. Claro. Bueno, el nominativo y acusativo es el mismo, es ile. No, perdón. Nominativo es ile dux. Sí. El vocativo es dux. Perfecto. Acusativo es ilum ducem. Genitivo lo acabamos de decir. Y después el dativo es ili duci. Y el ablativo es ilo duque. Perfecto. Y en plural es nominativo, es ili duques. El vocativo es duques. El acusativo es iliorum, creo que es. No.
Es como adjetivos de primera clase. Ah, entonces es... Ilios, ¿no? Ilios. Hilos, claro. Ilios. Ilios. Ducum. Ah, no, Ducus de vuelta, sí, perdón. Me confundí. Parece que leíste primero el genitivo, se te Sí, pasa que corrió. no tengo puesto vocativo, por eso no apareció en el Claro, El genitivo sería entonces iliorum ahí sí, claro. ducum. Ah, sí, me confundí también. Tenía bien puesto también el acusativo. Claro, claro. Como borraste esta línea, te quedó todo corrido a un lugar, digamos. Exactamente. Y bueno, dativo y ablativo es lo mismo, es ilis ducibus. Exacto. Muchas gracias. Usted. Bien, ahora tenemos eadem arbore, ¿no? ¿Quién se anima? Yo puedo. Dale. Aguantame que termino de... Vale. Este sintagma, ¿dónde lo ubicamos? En ablativo. Perfecto. Singular. Eadem, ¿puede ser otra cosa? Sí, puede ser acusativo. Y acusativo, ¿no? Es el plural, decís. Sí. Claro, efectivamente. Entonces lo que te permite desambiguar, como bien dedujiste vos, es árbore, que no es otra cosa que ablativo. Perfecto. Bueno. Idem, árbol. Lo que pasa es que árbor, ¿en qué género es? Femenino. Claro. Entonces no es idem. Ah, ese adem. Sí, Claro. verdad. Después, vocativo no hay. Sí, para árbol es el mismo. Acusativo, eandem. Arborem. Eiusdem. Arboris. Eidem. Arbori. Perfecto. Después, eandem. Es eaedem. Es un trabalengua. Sí. Eso. La palabra arbores se repite en acusativo. Asdem sería el acusativo. Entonces, árboles solo Sí. el vocativo. Easdem, árboles. Arbores. Earundem. Arborum. Isdem, no sé cómo se pronuncia. Sí, pues ahí puedes elegir cualquiera de las formas. Vamos con la más simple. Arboribus. Y lo mismo. Tal cual. Muchas gracias. Vamos con iste poeta. ¿En qué caso está esto? Nominativo. Perfecto. ¿Te animás a declinarlo? Sí. Dale. Sería, bueno, iste poeta para el nominativo. Bueno, poeta solo para el vocativo. Después, istum poetam. Istius poetae. Isti poetae. Y isto poeta. Y después en plural, isti poetae. Poeta es solo para vocativo. Istos poetas.
historum poetarum, y dativo y ablativo plural istis poetis. Impecable. Muchas gracias. Y nos queda un solo sintagma, que es uic puero. ¿Dónde lo ubicamos a este? ¿De dativo no? Sí. Es la I de dativo y la C de este sufijo deíctico. ¿Sí? Bien, ¿quién se anima a declinarlo? Yo voy si quieren. Dale. Nominativo hic puer, vocativo puersola, acusativo puerum, genitivo huius pueri, bueno, dativo ya está, y ablativo hoc pueri. Nominativo plural y pueri. Vocativo pueri, acusativo od pueros, genitivo orum puerorum y dativo y ablativo is pueris. Perfecto, impecable. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a comparativos y superlativos. Hacemos una revisión de esto, porque el ejercicio es medio morfológico solamente, aunque hay que buscar los adjetivos y pasarlos al grado comparativo y superlativo en concordancia con los sustantivos que aparecen. Hagamos una revisión de esto rápidamente. Empecé por el final. Bien, como ustedes saben, los adjetivos tienen grados de significación. Tienen 3 grados de significación. El grado positivo es el grado 0 del adjetivo, es el que aparece, ¿sí?, en el diccionario. Es el primer significado del adjetivo. El grado comparativo es el que expresa justamente algún tipo de comparación, sea de inferioridad, de superioridad o de igualdad. ¿Sí? Tenemos 3 posibilidades dentro del grado comparativo. Y el grado superlativo es el que expresa el grado más alto, ¿no? La cualidad más alta. En el caso de la comparación de igualdad, lo que ustedes pueden tener es, al igual que en castellano, un adverbio que modifique al adjetivo. Así se expresa la igualdad con el segundo término de comparación articulado por el nexo comparativo quam. Entonces tenemos, por ejemplo, Cícero tam superbus est, quam Catilina, Cicerón es tan soberbio como Catilina. También hay una manera perifrástica de decir lo mismo, es no menos soberbio, que es lo mismo que decir que es tan soberbio como Catilina. Desde el punto de vista sintáctico, ¿sí?, en este predicativo hay que poner adentro el adverbio, ¿sí?, como atributo del sustantivo. ¿Sí? Porque es un adverbio modificando, del adjetivo, perdón. Porque es un adverbio modificando a un adjetivo. Y el segundo término de comparación siempre tiene que ir adentro de la estructura cuyo, adjetivo desencadena, cuyo adjetivo en grado comparativo desencadena la comparación. Por eso lo analizamos así. Este quam es invariable. Y digo que es invariable, y lo subrayo,
porque van a ver, cuando lleguen a ver los pronombres relativos, que quam es una de las formas del pronombre relativo. Entonces no hay que confundir ese quam con este quam. Este quam es invariable. El quam que van a ver después, la semana que viene, supongo, o la otra, no es invariable. La comparación de inferioridad también se expresa mediante adverbios. Adverbios, por favor, que ya estoy medio limado. Adverbios en castellano, ¿no? Entonces, Caterina minus eloquens est quam cicero. O la variante, como en espejo, ¿no? Respecto de lo anterior, non tam eloquens est quam cicero. Bueno, el análisis interno es el mismo. Bueno, el punto está acá, en la comparación de superioridad, ¿sí? Que expresa, digamos, esta relación entre dos términos. Salvo algunas excepciones que después vamos a ver, en general, los adjetivos en grado comparativo de superioridad, es decir, más elocuente que, al igual que en otras lenguas, ¿sí? Como en el inglés o en el alemán, se agrega a la base del adjetivo un sufijo, ¿sí? Que expresa el grado comparativo. Ese sufijo va a ser ior para el nominativo masculino y femenino singular, ius para el neutro singular. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo creo que el ejemplo que puse fue de doctus, ¿no? Yo tengo doctus aum. Para tener la certeza respecto de cuál es la base del adjetivo sobre la cual se agregan estos sufijos, hay que ir siempre al genitivo singular para tener la certeza. Sobre todo cuando hay algún fenómeno de síncopa, ni hablar en los adjetivos de segunda clase. Para tener la certeza hay que ir siempre al genitivo singular y de ahí sacamos la raíz, doct. Sobre esa base agrego ior y agrego ius. Entonces me queda este enunciado, doctior, doctius. El primero corresponde al masculino o femenino singular, siempre en nominativo. Y el segundo corresponde también al nominativo, pero neutro singular. Y después declina como un adjetivo de segunda clase de dos terminaciones genéricas, pero sigue el paradigma de la tercera tema en consonante y no de la tercera tema en i. Esta es la pequeña molestia que tiene. Porque, bueno, hay que recordar que todas las salvedades que hacíamos para los adjetivos de segunda clase, acá no corren en el sentido de que es un tema en consonante. Justamente porque, bueno, hay una consonante acá indisimulable, ¿no? Por eso es un tema en consonante. Entonces, el adjetivo en grado comparativo de superioridad es un adjetivo de segunda clase tema en consonante, independientemente de su origen en grado positivo. Es decir, no importa si el adjetivo en grado positivo es de primera clase, va a dar como resultado en grado comparativo esto. ¿Qué consecuencias tiene? Que el ablativo singular va a ser en e para los tres géneros, ya no en i. Que el genitivo plural va a ser en para los tres géneros y que el plural va a ser en a, no en ia. Tema en consonante. Fíjense cómo declina. Doctior, doctiorem y después is y e. ¿Sí? Como un tema en consonante. Y el neutro aparece de forma ius, que ya habíamos visto, y fíjense que en el plural y a partir del genitivo aparece, digamos, toma el tema doctior, por eso es doctiora, porque después declina sobre la base del tema en
vibrante, ¿no? En líquida, perdón. Declina como un tema en líquida, ese es el punto. Y después es un adjetivo digamos, de segunda clase, pero que, bueno, hay que distinguirlo del grado positivo. Respecto a la sintaxis, lo que podemos tener es que aparezca sin segundo término de comparación o con segundo término de comparación, instancia en la cual a su vez podemos tener dos alternativas, digamos. Con nexo comparativo o sin nexo comparativo. Por ejemplo, si aparece sin nexo comparativo, este segundo término de comparación, lo vamos a reconocer porque aparece en caso ablativo. Y acá agregamos un uso particular del ablativo, que es el ablativo comparativo. Es uno de los usos especiales o particulares del caso ablativo, el comparativo. Esto solamente puede ocurrir cuando el primer término de comparación está en nominativo o en acusativo. Entonces, por ejemplo, yo digo, Marcus doctior est Tito, estoy diciendo, Marco es más docto que Tito. Y sintácticamente, si el predicativo subjetivo es este, acá tengo el segundo término de comparación. Tito está en ablativo, masculino singular no, porque viene de Titus y. La otra posibilidad es que aparezca articulado este segundo término de comparación con su nexo comparativo quam, que como dijimos es invariable. Cuando esto ocurre, el caso que viene después de quam va a ser el mismo caso, cualquiera sea, en el que está el primer término de comparación. Entonces, si el primer término de comparación está en nominativo, después de quam vendrá un nominativo. Y a la hora de analizar por dentro ese segundo término de comparación, lo que tengo es un nexo comparativo y un término. Es raro tener un término en nominativo porque, no lo habíamos visto, ocurre que esto no es una preposición, o sea que no es un caso regido por una preposición, sino que es un nexo comparativo. Decir Marcus doctior est Tito o decir Marcus doctior est quam Titus es lo mismo, se traduce del mismo modo. Son dos maneras de articular lo mismo. Es lo que en latín se conoce como variatio, ¿no? Como variación de la estructura sintáctica, pero para decir lo mismo. Estos comparativos, además, pueden aparecer enfatizados por algún adverbio, como mucho, paulo, nihilo, ¿sí? Entonces aparece multo doctior, es mucho más docto, ¿sí? Una manera de intensificar una cualidad de por sí intensificada, porque si está en comparativo ya hay una intensidad, ¿no? En cuyo caso, como es un adverbio que modifica a un adjetivo, esto va a ser el atributo del núcleo también adentro, en este caso, del predicativo subjetivo. Aparece siempre de todo esto en predicativo subjetivo porque estamos viendo ejemplos con el verbo ser. Prendo la luz que ya está oscureciendo. Por eso. ¿Voy muy rápido? Díganme, ¿eh? No sé si apreté sí, pero a ver si yo estoy corriendo. Me di cuenta recién, perdóname. Repito todo lo que quieras. Pregúntame. No, nada en parte, o sea, nada concretamente, pero estoy anotando así me queda por la mitad un poco, pero se entiende todo, pero va yendo rapidísimo. Bajo un poco un cambio. A ver. Tengan en cuenta entonces que para el comparativo, sintetizando el comparativo, avísame si querés que vuelva a otra diapositiva. Mientras, para el comparativo piensen lo siguiente. Estamos siempre hablando del comparativo de superioridad. Que puede haber
dos tipos de articulación con o sin segundo término de comparación, y a su vez, si hay segundo término de comparación, ese segundo término de comparación puede aparecer con o sin nexo comparativo. Si aparece sin nexo comparativo, es esto. Es decir, que aparece con el caso ablativo para marcar cuál es el segundo término de comparación. Es un uso particular del ablativo que se llama ablativo comparativo. Si, por el contrario, se articula con nexo comparativo, ¿sí? Ahí van a tener la partícula quam, que es indeclinable, que es esta. Y en ese caso, el caso, valga la redundancia, que aparece después del quam, va a ser el mismo caso que el primer término de comparación. Ocurre que al primer término de comparación se le pone la función sintáctica que le corresponde. O sea, no se le pone primer término de comparación. Está como sobreentendido eso. ¿Y segundo término de comparación es función sintáctica o es una aclaración que vos pusiste? Es un invento, para mí. Pero lo pongo así porque es como el criterio homogeneizado, para no darles tanta nomenclatura. Yo, de otra manera, que también la pueden usar si quieren, yo le pongo complemento comparativo. Pero también se le puede poner segundo término de comparación, no pasa nada. Está bien, pero es una marca sintáctica, digamos. No es que lo estás dando para la clase, sino que nosotros tenemos que señalar... Sí, correcto. Como que el acuerdo es segundo término de comparación. La unificación de criterios da este resultado, segundo término de comparación. Otra nomenclatura posible para lo mismo es complemento comparativo. Igual son etiquetas, tampoco están diciendo mucha cosa distinta, ¿no? Pero lo que quería aclarar es que cuando aparece segundo término de comparación es porque se sobreentiende que hay un primero, lógicamente. Yo tengo una pregunta, pero no sé si después la vamos a ver con la sintaxis, pero a veces como que aparece todo en ablativo, o un montón, y ¿qué se le pone a eso? ¿Predicativo, A ver, o cómo sería la...? se cortó un poquitito. Yo te escuché hasta que decías que aparecen muchos ablativos. Ahí me perdí. Sí, por ejemplo, aparece el nominativo, Sí. y después todo en ablativo, y a eso hay que ponerle segundo término de comparación como predicativo subjetivo o otra cosa, En realidad no te puedo dar una respuesta genérica. Depende de la oración. Por eso yo estaba aclarando recién que acá yo pongo predicativo subjetivo porque doctior está en nominativo. Claro. Entonces, bueno, ahora cuando vayamos a la oración... Vamos a ver, seguro. Sí. Pero fíjate que, ahora vamos a ver los casos particulares, pero para que se entienda el concepto. La función sintáctica de la estructura macro, esta, digamos, donde está toda la comparación construida, la función sintáctica depende del caso del adjetivo. Que esto esté en comparativo no significa que no tenga caso. Entonces, el caso está determinando la función sintáctica. Ocurre que al interior de ese sintagma, ya en un nivel sintáctico inferior, digamos, acá, en este nivel, no a este nivel, el comparativo desencadena un segundo término de comparación o un complemento comparativo. Entonces, la estructura del complemento comparativo, o sea, lo que acompaña al comparativo, lo que es desencadenado por el comparativo, que es esto que llamamos segundo término de comparación, si aparece sin nexo comparativo, va a aparecer en ablativo. Y si no, aparece con quam más el caso que fuere según el primer término de comparación. Y esa estructura, este segundo término de comparación, que le puedes poner segundo término de comparación o complemento comparativo, va a estar, digamos, depende del comparativo. Como depende del comparativo, está dentro de la estructura
dentro del sintagma cuyo núcleo es el comparativo. El comparativo acá está en nominativo singular y concuerda desde el predicado con el sujeto. Por eso es un predicativo subjetivo. No sé si te aclaró esto un poco el panorama. Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Ya no se lee nada, ¿no? De lo que escribí, es un mamarracho. Bueno, perdón. No, está un poco complicado de leer. Bueno. Borro un poco, a ver. Ahí. Un poco mejor, ¿no? Ahí va. Bien. Repito algo de todo esto antes de pasar al superlativo. Sí, entonces el núcleo es el adjetivo, digamos. Claro. Vos pensás que Perfecto. la estructura, pensá que es como si la estructura, digamos, la estructura macro fuese Marcus Doctus Est. Entonces yo tengo el núcleo, tengo el predicado, ¿no? Y el predicativo subjetivo. Ahora, a este predicativo subjetivo, doctus, yo digo, no, lo vamos a llevar al grado comparativo. Entonces lo transformo en doctior. Y este doctior, a su vez, desencadena un segundo término de comparación. Entonces, todo esto va a ser el PS. Y el núcleo va a ser lo que antes era doctus, que ahora es doctior. Claro. Voy a dejar de hacer rayas porque si no... ¿Vamos acá o vuelvo a...? Pregúntenme, sin... Yo por mí ya entendí. Bien. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? No, está bien por ahora. Sí, yo tengo una pregunta del comparativo que indica superioridad, pero sin término de comparación. Sí, O sea, no se me ocurre ni... Ah, perdón. Ahí está. Listo. No se me ocurre ni en castellano la situación, pero... Claro, en realidad lo que hace el comparativo cuando no tiene segundo término de comparación es intensificar la cualidad denotada por el adjetivo. Entonces, si vos decís Quíquero, elocuente Orest, estás diciendo que Cicerón es muy elocuente, es bastante elocuente. Estás reforzando la cualidad. Y se traduce de esa manera. Bien. El superlativo es un poquito más amable desde el punto de vista morfológico, porque se comporta como un adjetivo de primera clase. Por supuesto, expresa el grado más alto de la cualidad denotada por el adjetivo. Tenemos a su vez, para no perder la costumbre, dos tipos de superlativo. El superlativo absoluto, ¿sí? Es decir, que se considera la cualidad sin término de comparación. Y volvemos a hablar de término de comparación porque aún en el grado superlativo subyace una idea de comparación, llevada al extremo, llevada al grado más alto, pero no por ello deja de ser una comparación. Entonces, si uno dice Marcus doctissimus est, suelto, está diciendo Marco es muy docto, es particularmente, perdón, sí, docto o instruido. Es el más instruido, también puede decir, es instruidísimo, si existiera, ¿sí? O doctísimo, ¿sí? Suelto. La otra posibilidad es que se trate de un superlativo relativo, es decir, que esa superioridad que se predique respecto de un conjunto del cual el individuo, la cosa, lo que fuere, en cuestión, expresa el grado más alto.
Cuando aparece ese término, digamos, ese conjunto del cual el individuo, la cosa o lo que fuere, posee la cualidad en grado más alto, tenemos el complemento del superlativo, ¿sí? Que acá aparece como omnium, ¿sí? Es el más docto, es el más instruido de todos. Nuevamente, este omnium va a tener que aparecer adentro de la estructura cuyo núcleo es doctissimus, aplicado el mismo criterio que antes. Y esta estructura, si doctissimus está en nominativo y a través del verbo sum modifica a Marcus, esta estructura sigue siendo un PS. El genitivo, este genitivo, recibe un nombre particular porque es un uso particular del genitivo, así como con el comparativo hablábamos de ablativo comparativo, como un uso particular del ablativo. En el caso del superlativo, lo que suele aparecer es lo que se conoce como genitivo partitivo. Y esa es la función que se le pone. Acá hay una paradoja en realidad en cuanto a la nomenclatura, porque la parte, el genitivo acá no está predicando la parte, no está, digamos, denotando, mejor dicho, la parte, sino el todo. Él es el todo y en todo caso Marcus es la parte. Pero bueno, la denominación está invertida, digamos. Después vuelvo sobre esta cuestión sintáctica porque hay alternativas, hay otras formas de variatio, ¿no? De variaciones sintácticas alternativas de este genitivo partitivo. Pero veamos la morfología primero. Siempre sobre la base del tema del adjetivo que repetimos como un mantra, hay que tomarlo a partir del genitivo singular para tener seguridad. Se agrega este sufijo, isimus, isima, isimum. Esto como principio general. Lo que puede ocurrir, según algunas cuestiones fonéticas, según algunas terminaciones de adjetivos en grado positivo, es que haya algunas modificaciones, sobre todo en esta sibilante. Entonces, que haya algunos arreglos que sean casos especiales de superlativos, que ahora vamos a ver. Pero el grueso de los adjetivos agregan este sufijo. Entonces, sobre la base de doct, agrego isimus, isima, isimum, y me queda doctissimus, doctissima, doctissimum. Fíjense, hay algunos pocos adjetivos, como maledicus, magnificus, benevolus, que son compuestos con bases verbales, como podrán observar. Dico, facio y volo, respectivamente. Estos adjetivos, que son compuestos formados sobre bases verbales, van a formar el superlativo sobre la base de el sufijo entissimus aum. Es decir, que por una cuestión articulatoria, ¿sí? Digamos, acá lo que está ocurriendo en realidad, cuando vean participios, no sé si ya lo vieron, pero este NT es un formante de participio. Lo que está, digamos, el origen de esto, de este sufijo, tiene que ver con volver el adjetivo, el verbo, perdón, que está en esta base, volverlo un adjetivo, es decir, un participio. A ver, está operando acá el morfema de participio. ¿Vieron ya amans, amantis? ¿En algún lado? Esto. Participio presente activo. Sí, lo vimos en la temática. Bueno, ahí el formante acá es NT. Es esto. De ahí sale. Pero pueden ser más felices
obviando esto que estoy diciendo y recordar que, bueno, es entissimus y ya. De todas maneras, a ver, esto uno lo lee y ya solo salta que es toda esta cosa larga, es un superlativo. ¿Qué puede ser sino tan largo? Salta a la vista. Lo que tienen de bueno los superlativos es eso, me parece, que es muy evidente que son superlativos por la forma. Salta rápidamente a la vista. Y por otra parte no les vamos a pedir justo que declinen estos que son especiales, digamos. Hay algunos adjetivos que terminan en eus, en ius o en us que forman el superlativo de manera perifrástica como en castellano. Entonces le agregan el adverbio correspondiente. En nuestro sería el más idóneo. Bueno, acá es maxime idoneus. ¿Sí? Son estos que terminan en eus, ius y us, como idoneus, varius, ardus. Y fíjense que hay una excepción que es antiquus, porque antiquus sí hace antiquissimus aum como la regla general. Esta excepción en rigor no es una excepción, se la marca así en las gramáticas, pero no es una excepción porque esta U es una U plena. Esta U no es una U plena, es la U que viene después de la Q o que viene después de la G. Se le está trabando, profesor. Ah, perdón. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora se le empezó a escuchar bien. Se le escucha mejor. ¿Ahora se me escucha? Ahí va. Bien. Creo que tiene un poco de delay. Ah, como si fuese poco. A ver. ¿Me pueden seguir o prefieren que salgamos y volvamos a entrar? No sé, reinicio el modo de pruebo de hacer algo. Yo seguiría unos minutos más porque ahora te escuchamos mejor. Dale. Pero te hago una pregunta del adverbio de cantidad con el que se arma estos casos especiales. Además de máxime y magis, ¿hay otro? No, esos dos. Lo que decía de antiquus, no sé si eso lo llevan a escuchar, es que esta U, algo es que suele aparecer como una excepción en las gramáticas, a mi modo de ver no es una excepción, porque esta U no es una U plena como esta U. Esta U es la U que acompaña a las oclusivas estas y que fonéticamente se transcribe así. Entonces, esto es lo que motiva que aparezca el superlativo regular, digamos. Pero bueno, se lo suele mostrar como una excepción. Tenemos otro grupo de adjetivos de primera y segunda clase que tienen... Ahora se corta mucho, Enzo. Ahora se escucha muy cortado. Sí, tuve toda la semana, no sé, la conexión muy problemática. No se le puede entender. Claro. Sí. Voy a pausar el video, primera medida. Ahí seguimos. Estamos hablando de... Esto llegó a quedar grabado, creo que va a quedar porque como se está grabando desde la computadora, creo que lo que dije quedó grabado. No sé si ustedes me escucharon igual. La última parte no se llegó a entender porque se trababa muchísimo. Claro, yo lo que decía, estos adjetivos que forman el superlativo con máxime, magis es para el comparativo, que era lo que preguntaba la compañera, estos superlativos con máxime tienen una excepción, o suele aparecer como excepción planteada en las gramáticas, el adjetivo antiquus, ¿sí? Que termina en us, pero no sigue esta regla, sino que forma el superlativo de manera regular con el sufijo isimus, isima, isimum. Lo que yo decía es que en realidad no es una excepción,
porque esta U no es una U plena como esta U. Es el apéndice vocálico, ¿sí? Que aparece cuando está seguida esa U, cuando esa U sigue a la Q o a la G, que de hecho fonéticamente se transcribe así. Esa es la razón por la cual aparece el sufijo regular, digamos, de los superlativos. No porque, digamos, se utilice una forma, no porque sea una excepción en sentido estricto, pero bueno, recuerden simplemente esto. Recuerden su manera de decir, fíchenlo, no pasa nada. Dentro de los casos especiales hay que mencionar también los adjetivos que tienen el nominativo singular terminado en er. Ustedes saben que no es la desinencia de caso, sino que es la terminación de la raíz del adjetivo. Estos hay en primera clase y en segunda clase, ¿sí? Tener, tenera, tenerum, pulcar, pulcra, pulcrum, miser, misera, misum, acer, acris. Faltó acre acá. Se chingó está incompleto el enunciado. Pauper. Perdón, profe, si está mostrando la pantalla no se ve, ¿eh? Hoy. No, claro que me olvidé. No pasa nada. Me olvidé, claramente. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Llegamos como arrastrándonos, ¿no? A mitad de año. Esta locura. Bueno, esto se entendió, ¿no? Lo de Anticus, esto sí. Todo bien acá, ¿no? Digo, Anticus se lo plantea como una excepción, pero no es una excepción en sentido pleno, porque la U esta no es una vocal plena como esta U, concretamente. Es la U apéndice vocálico que se transcribe así. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos a propósito de prosodia, ¿no? Quedó tan atrás en el tiempo. Sí, hasta acá llegamos sin problema. Bien. Los adjetivos que tienen nominativo en decía, justamente como terminan en R, tiene una raíz terminada en R, esa R produce una disimilación de la S, de la sibilante propia del sufijo de superlativo. Entonces, en lugar de isimus, isima, isimum, tenemos errimus, errima, errimum. Esto ocurre tanto para adjetivos. Terminados en er, hay adjetivos de primera y de segunda clase. Acá hay algunos ejemplos. Lo que decía recién es que en el caso de Acker faltaba el neutro. Me quedó incompleto acá, no me di cuenta. Ahora lo veo cuando lo leí. Cuando lo explicaba, faltó acre. Agréguenlo en el enunciado. Entonces nos queda tenerrimus aum, pulcherrimus aum, miserrimus aum, acerrimus aum, pauperrimus aum. ¿Sí? De acá, de hecho, vienen muchos superlativos irregulares en castellano, ¿no? Misérrimo, de hecho, ¿no? Paupérrimo, acérrimo. Y después tenemos estos adjetivos que terminan en ilis, ¿sí? Facilis, difficilis, etc., que también producen una disimilación en el formante del superlativo. Entonces, en lugar de isimus, tenemos ilimus. Pero bueno, son casos como el anterior, en los cuales la raíz, la base del adjetivo, tiene efecto fonético sobre el formante del superlativo. Entonces, de esta manera, tenemos facilimus aum, difficilimus aum, similimus aum, etc. Consulta, ¿todos los terminados en ilis o todos los terminados en er o son estos que están acá? No, todos. Todos. Bien, gracias. Por eso es un fenómeno fonético que tiene que ver con este proceso. No es que sean estos porque sí, digamos. Estos son los más frecuentes, los que más aparecen. Y una pregunta, por más de que sea neutro y sea facilie, sería... ¿Cómo? Facilia, sí.
Claro. Faquílima, perdón, faquílima. También correspondería que sería faquilemus, sería. No sé si me entendí, perdón. No, pensalo así. Faquilis, faquile. Vos partís. O sea, digamos, la raíz es fáquil, ¿no? Y entonces sobre esta base es que aparece el sufijo ilimus aum. Entonces, si es neutro, declina por Claro. Entonces, si es el neutro plural, es faquilima. Sería. Ah, claro, pero como sería faquile, o no, me estoy confundiendo, me parece. Sí, Yo tengo la misma pregunta que ella. A ver, porque no sé si Según- estoy entendiendo. Según nos explicaste el fenómeno fonético que hace que la terminación sea ilimus o erimus, Es la terminación ilis. claro, el tema, por ejemplo, en los que terminan en Sí. es qué pasa con, por ejemplo, un neutro que no termina en Pero el adjetivo no es que el adjetivo es neutro. El adjetivo tiene los tres géneros. No sé si se entiende. O sea, tener, tenera tenerum, la raíz es tener para los tres géneros. No importa que el neutro sea tenerum. La raíz es esta. No sé si estoy respondiendo. Pero en el caso de faquil sería il, no lis. ¿No? La raíz. Acá, en realidad, es como que se junta. O sea, acá esto se junta con esto. Entonces queda faquilimus. Entonces, si vos querés formar el neutro de faquilimus, es faquilima. A lo que voy es que el adjetivo no es neutro, sino que puede estar en cualquiera de los tres géneros. No es que ya viene cargado de género. Una pregunta, Enzo, pero entonces el sufijo no sería limus, lima, limum, porque el IL está en todos los casos. Claro. Y está siempre en la raíz. En rigor sí, o se lo suele presentar así por una cuestión más mnemotécnica. En rigor, en sentido estricto, el sufijo es limus, si querés. En realidad, lo que ocurre es que hay una cuestión, digamos, de asimilación. Entonces, por eso se lo pone todo junto, porque está asimilado. Porque es el efecto que tiene esta terminación il, ¿sí? Que es del adjetivo ilis, entonces ilimus. Una cuestión de sonido, digamos, de cómo suena. Está bien. Faquil es la raíz técnicamente. Porque vos vas a faquilis y sacás. Entonces, sobre eso se agrega limus. Pero se suele presentar de esta manera justamente por el fenómeno de asimilación. Lo mismo que acá, que errimus. Claro. No sé, voy a preguntar si respondí lo del neutro porque no terminé yo de entender la pregunta, me parece. Te pongo un ejemplo de un adjetivo de segunda clase de 3 terminaciones genéricas. Acer. Acer. Sí. Acris, acre. Sí. Yo entiendo que si en el contexto de una declinación conjunta o de una oración, yo tengo que darle grado superlativo a acer, porque en este contexto es masculino, le tengo que dar la terminación
Erimus. Sí. Pero si tengo el neutro, acre, o el femenino, ¿me quedo con la terminación anterior, la isimus? Aquerrimus masculino, femenino y neutro. A ver, el superlativo es un adjetivo de primera clase, independientemente de su origen. ¿Sí? No sé, vuelvo a repetir que no estoy seguro de entender la pregunta, perdonen, ¿eh? Pero creo que lo que ella quiso decir es que si en la oración aparece acris, ahí ya no estaría terminando con er. Entonces ahí se pregunta cuál sería el superlativo, lo que se le pone al final. ¿Puede ser que sea eso? Porque entendí que esa era la pregunta. Ah, que no importa, porque tiene que ver con el nominativo masculino que termina en er. Está bien, esa era la pregunta. Ah. Exactamente, gracias. Claro, se parte entonces siempre del masculino. Claro. No entendía yo la pregunta, perdonen, ¿eh? Sí. Entonces serían los que terminan en, claro, un nominativo masculino, listo, ya está. Claro, porque después el resto no se ve la terminación en er en el resto de los casos, de los géneros, perdón. No se ve eso. Es por el enunciado que aparece primero el masculino, ahí lo detectás. Pero después es tenera, tenerum, pulcra, pulcrum, mísera, miserum, acris, acre. Pauper es justo de una sola terminación. O sea, este pauperis es genitivo. Hoy justo nos dijeron en el práctico de los viernes que tuviéramos como una regla aparte mnemotécnica que para las terminaciones ER partiéramos del nominativo y no del genitivo, que era el único caso, ¿verdad? Sí, es que en realidad lo que está funcionando ahí es lo que pasa, o sea, la explicación fonética es esta asimilación que yo les decía antes. Si les sirve tener como el decir, bueno, acá hay que partir del nominativo, partan de ahí. Sí. No viene mal, no está mal como regla mnemotécnica, obvio. Pero yo no entendía a qué se referían, claro. Tengan en cuenta que después, una vez enunciado, ya lo tenés en masculino, en femenino y en neutro. Por eso yo no entendía la pregunta. Porque ya una vez generado el superlativo, ya está en los tres géneros. Claro, pero la pregunta era por la generación del superlativo. Si yo quiero decir, ella es pobrísima. Paupérrima. Bueno, paupérrima. El tema era que yo iba a buscar el adjetivo en grado no superlativo, en grado positivo, para construir, y en el femenino no tenía la terminación. Por eso es para armar el paupérrima. Justo en ese caso sí. Claro, ahora te entendí. Pero justo en pauper sí, porque es de una sola terminación genérica. Justo en pauper sí, pero entendí finalmente tu pregunta. Tenés razón. No lo tenés en el correspondiente femenino, no lo tenés, digamos. Claro. Bien. Y después, bueno, acá están estos irregulares, por donde se lo mire, porque ya directamente es otra raíz. No hay mucho que decir. Son irregulares en toda lengua, en castellano, en inglés, en francés, son todos irregulares estos. Bien. Faltaba la sintaxis de esto, lo que yo quería decir. Yo puedo, por ejemplo, si tenemos el superlativo absoluto, va a aparecer solo el adjetivo en grado superlativo, ¿sí? Por supuesto, en el caso que corresponde. Aquiles aparece así con ES, porque sigue la declinación. Es un tema, es de tercera, no es que sea plural. Aquiles es muy fuerte, o es muy valiente, o es el más valiente, se puede traducir. Ahora, si yo quiero poner un complemento
superlativo a este fortissimus, es decir, entre quiénes es el más fuerte o el más valiente, cualquiera de las dos acepciones que tiene fortis, yo voy a decir Aquiles, y ahí puedo decir fortissimus Graecorum, ¿sí?, de los griegos es el más fuerte, y acá uso un genitivo partitivo. O puedo utilizar estructuras, digamos, sintagmas preposicionales, estructuras de preposición más término. Entonces puedo decir fortissimus ex graequis, con ex más ablativo, con de más ablativo o con inter más acusativo. Inter graecos. Y en este caso tienen el complemento superlativo. Creo que hay un mensaje, ¿no? Ah, sí, sí. Claro. Igual queda en el... Está siendo grabado esto, ¿eh? Pero si les sirve, me la piden, obvio, no tengo problema. Lo que sí no va a aparecer, lo que estoy escribiendo arriba. Por ahí es mejor que lo vean del video, se me ocurre ahora, porque ahí escribí cosas encima. Eso no lo dejo guardado. O sea, queda así en el video, porque está filmando todo, pero no dejo en el Power, no dejo esto escrito a mano. Entonces, el complemento comparativo puede aparecer el genitivo plural, graecorum, o estas estructuras de preposición más término, graequis y graecos. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Bien, vamos a los ejercicios. Acá. A ver. Yo diría, hagamos, si les parece, bueno, igual este es cortito. El 2 es cortito. Estoy viendo qué conviene hacer porque queda poco tiempo. Bien. Entonces, acá tienen oraciones muy, muy sencillitas. Busquemos los adjetivos y formemos el comparativo y el superlativo para cada uno en el caso que corresponde según la concordancia. En el caso de la primera oración, pastori, parvo, cari, sunt, porci. ¿Cuáles son los adjetivos que aparecen acá? Yo encontré parvo y cari. Tal cual. Parvo es uno y cari es el otro. Por un lado y para el otro. Sí, parvo en dativo y cari en nominativo. Perfecto. Entonces, para hacer parvo, hagamos el comparativo de parvo en caso dativo masculino singular, ¿no? Que es la concordancia. Exacto. ¿Cómo quedaría? A mí me quedó como minori. Minori. Efectivamente. Yo lo estaba haciendo regular. Es irregular. Muy bien. Minori. Perfecto. Y el superlativo es minimi. Ah, sí. ¿Cómo dijiste? Yo lo puse como minimi. Ah, te entendí mini. Fíjate que es minim, pero es minimus aum. Mínimo. O sea, ahí va, es mínimo. Es un dativo. adjetivo de primera clase. Sí, me confundí con la segunda. El comparativo es de segunda clase. Bien. Vamos con cari, que viene de carus. Comparativo. Carioles. Perfecto. Es el nominativo plural. ¿Y el superlativo? Carissimi. Tal
Vamos con la segunda oración. Aprisunt animalia audacia. Hay un solo adjetivo. ¿Cuál es? Audacia. Audacia. Audacia, comparativo. Hay que hacerlo en qué caso. Neutro. El nominativo neutro plural. Efectivamente, porque concuerda con animalia. ¿Cómo queda el neutro? Audaciora. Audacius. No. Es plural. Audaciora. Audaciora. Así. Sí. Sobre esta base agrego la A del neutro plural. Y vamos a la última oración. Tenemos humilis est... Ah, perdón, falta el superlativo. ¿Cómo quedaría Es eso? Audacísima. Perfecto. Tercera oración tenemos humilis est casa pastoris miseri. ¿Cuáles son los adjetivos? Humilis y miseri. Perfecto. Vamos con humilis. Humilis, ¿en qué caso está? Nominativo. Correcto. ¿Cómo queda el comparativo? Humilior. ¿Y el superlativo? Perdón, ¿en qué caso estaba? Nominativo. Es humilis, Nominativo. humile. Bien, gracias. ¿Y el superlativo? Humilísimos. Fíjate que termina en ilis. Ah, humilimus, ¿no? Correcto. Humilimus. Correcto. Muy bien. Y ahora vamos a misery. Ya no tengo más fecha para dónde sacar. Perdonen mi desprolijidad. Vamos para acá. Misery, ¿en qué caso está? También en nominativo plural. No. Genitivo. Es genitivo singular porque modifica pastoris. Ok. Este humilis es nominativo singular y este misery es genitivo singular. Entonces, vamos a hacer el comparativo de misery. ¿Cómo quedaría? Perdón, Enzo, se me corrió el coágulo con la anterior, con humilimus. ¿No está refiriéndose a casa? Ah, sí, perdóname, es humilima. Claro, pues yo también puse humilimus y ahora no. No, es casa, claro. Pasa que lo puse directamente por el enunciado. Es humilima, claro. Sí. Modifica, o sea, concuerda en casa. Es el predicativo subjetivo, pero concordando con casa. Gracias. Y humiliora, entonces tendría que ser, ¿no? No, porque ior es para masculino o femenino. Acuérdense que el comparativo es un adjetivo de segunda clase, de dos terminaciones. O sea que la primera corresponde para el masculino o femenino y la segunda para el neutro. El superlativo es un adjetivo de primera clase, usa Bien. Vamos con misery entonces. ¿Cómo quedaría el comparativo en genitivo
en genitivo masculino singular, porque pastoris viene pastor, que es masculino. El comparativo miserioris. Gracias. ¿Y el superlativo? Miserrimi. Correcto. Bien. ¿Alguna duda? Me parece que no. Bueno, vamos a, aunque sea una oración, hagamos 2. Si les queda aliento todavía. O sea que hoy había mucha morfología para ver. Bien. ¿Las vas a subir todas igual cuando subas o solo las que vemos acá? No, estaba pensando, ahora estoy... Tenía Probablemente... en varias. Hagamos una cosa. Porque yo tengo, digamos, como la mirada o la política de que el feriado es feriado, aún en cuarentena, bueno, el feriado es feriado. Para ustedes y para mí, lo digo, ¿no? Lo que puedo hacer es subir por ahí un pequeño video, grabarme en algún momento de la semana que viene, como hacer un punto intermedio, grabarme con las resoluciones y subir el video explicando la resolución de las que no lleguemos a hacer, que va a ser la mayoría. Se me ocurre como punto intermedio. ¿Les parece bien? Sí, para mí sí. Bien. Si no, podremos a lo largo de la semana poner nuestras dudas en el campus. Yo para que no tenga que hacer un video en medio de un descanso que tenemos. Esa es otra. Se puede habilitar como un foro de dudas. O si no, puedes subir la resolución, capaz que es más sencillo. Sí, lo que puedo hacer, está bien, es verdad. Puedo subir la traducción. Claro. La traducción sería lo más breve. Sí, yo subo la traducción y quizás una nota cuando veo que hay algo, hagamos así, subo la traducción de las 7 oraciones o pasajes y cuando noto que hay alguna particularidad, le explico. ¿Querés igual preguntarme concretamente, porque ya no vamos a llegar a hacer oraciones? ¿Querés preguntarme concretamente las dudas? Así por lo menos ya te vas con eso resuelto. Vos y quien tenga duda. Sí, pero no sé si a los demás les conviene, capaz que prefieren seguir y hacer una y después como quieran. En el chat pidieron la 6ª oración. Sí, yo estaba mirando justo la 6ª, que es la que más problemas puede tener. Yo tuve problemitas con no tuve problemitas con la 3ª, me pareció un poquito extraña. Sí, pensá que la 3ª, te doy la clave de solución, que es que es una oración compuesta y el verbo est, que aparece acá, está omitido acá y acá. Claro, sí, eso lo pude entender, pero me mareó el que es casi como hacer un estatetí entre ablativo y nominativo. Sí, es un trabalenguas este tema. La duda mía en esa precisamente era cuando decís Minerva pulcrior, en realidad hay una ambiguación ahí, porque yo puedo decir, juro, es una diosa hermosa, y puedo decir más pulcra que Minerva, o puedo también decir Minerva más pulcra es con el híbrido. No entiendo cómo, porque morfológicamente da para las dos interpretaciones. Eso yo lo seguí por el segundo caso porque al final dice que aún así... Sí, Venus es la más cercana. Claro, pero más allá de esta oración puede aparecer algo así en otra, es decir, esa ambigüedad es aceptable mientras morfológicamente esté correcto.
Claro, lo que pasa es que acá hay dos cuestiones, entiendo el planteo. Hay dos cuestiones en esta oración. Efectivamente hay una suerte de gradatio o de progresión pulcra, pulcrior y pulquérrima, ¿no? Eso está claro. Ahora, lo que está de fondo acá, digamos, el componente cultural o mitológico, tiene que ver con el juicio de París. No sé si conocen esa parte del mito antes de la guerra de Troya, con el episodio de la manzana de la discordia, que es lo que motiva después el famoso rapto de Helena. Porque cuando París es convocado por Zeus o por Júpiter para resolver cuál de las tres diosas es la más hermosa, si Juno, o sea Hera, si Minerva, o sea Palas Atenea, si Venus, o sea Afrodita, él elige a Venus como la más hermosa de todas las diosas, precisamente porque ella le promete, a cambio de esa elección, le promete a Helena. Entonces, lo que subyace un poco acá, que por ahí ayuda a desambiguar, es eso. Entonces, Juno es una diosa hermosa. Minerva es más hermosa, pero Venus es la más hermosa de todas las diosas. Eso es lo que dice el texto. Porque están jugando, digamos, si se quiere, con este elemento, con este mitema, si se quiere. Profesor, una pregunta. Este fenómeno de la elisión de los verbos que aparece ahora, ¿se da solamente con el verbo sum? ¿Se puede dar con cualquier verbo? ¿En qué condiciones se da? Bueno, sí, bueno, lleva rato explicar eso. Digamos que el verbo elíptico más frecuente, en efecto, es el verbo sum. Pero digamos, se puede dar con cualquier verbo siempre y cuando uno pueda reponerlo. Por ejemplo, cuando hay estructuras paralelas, si el verbo es el mismo, se suele omitir. Ocurre que, yo acá lo ordené distinto para que le sea más fácil, ocurre que cuando hay estructuras paralelas, con la repetición del mismo verbo, y se elide ese verbo, el castellano pone el verbo en primer término y elide después, como aparece acá. Esto yo lo acomodé. El latín, en realidad, elide al principio y repone el verbo al final. Hace al revés, digamos. Yo esto lo ordené para que les resulte más reconocible, digamos. Pero tengan en cuenta eso, en realidad, que el fenómeno de la elisión se suele darse. Primero con el verbo sum, es el verbo elíptico por antonomasia, pero también puede ocurrir con otros verbos, sobre todo cuando se dan estructuras paralelas, en las cuales se repite el mismo verbo. Ahora, en esa cadena de estructuras paralelas, se elide al principio y se repone solo el verbo, aparece al final. No como en castellano, o como acá. Muchas gracias. Por favor. Bueno, eso respecto a tercera. Digo dos palabras de las 6, por si quieren darle un segundo intento a esta oración. Después igual subo las claves completas y más fácil. Voy a subir entonces el archivo con la traducción y alguna nota sintáctica, y si aún persisten dudas después de eso, me escriben o lo vemos, le podemos dedicar un rato del próximo taller a ver dudas si quedaron, porque supongo que serán puntuales. Respecto de esta oración, tengan en cuenta que aparece, es un pasaje de las Catrinarias, texto que van a leer, creo, ¿no? ¿Lo van a leer? Yo ni me acuerdo. Bueno, no sé. Si no, léanlo, porque vale la pena. Aparece el verbo possum, ¿sí? Y el infinitivo está acá. Entonces, digamos que el sujeto de potest, como está en tercera del singular, es nox. Y todo esto, ¿sí?, es la construcción de infinitivo régimen que depende de potest. Entonces tiene el infinitivo y dos modificadores, tenebris y coetus nefarius. Lo importante es que estas dos estructuras, tenebris y coetus nefarius, dependen del infinitivo. Si lo quieren marcar como una frase verbal, también pueden, solo que van a tener que marcarlo así, frase verbal, que continúa acá, ¿no?
y los dos modificadores dentro del predicado, igualmente. El sujeto solo es nox. Undique es un adverbio por todas partes y este teneris está en voz pasiva. Tengan en cuenta eso. Y después dice, luce sunt clariora nobis tua concilia omnia. Fíjense acá, sunt es el verbo, que está en plural, o sea, necesitamos un nominativo plural. Lo único que puede estar en nominativo plural es tua concilia omnia. Y este nobis, que por ahí esto es lo que causó duda, se me ocurre, lo pueden marcar como dativo de interés. ¿Sí? O sea, todos tus consejos, ¿sí? Todos tus planes, mejor dicho, más que consejos, acá es planes. Porque está hablando a Catilina, ¿no? Como está hablando Catilina. Lo que confunde un poquito también es el tua, porque sirve para plural ahí. Claro, es neutro, plural. Tua concilia omnia. Claro, va todo junto. Entonces, lo que está diciendo acá es, todos tus planes, tua concilia omnia, todos tus planes, son para nosotros, que si lo ponen como objeto indirecto no pasa nada. Técnicamente es un dativo de interés. Son para nosotros clariora luce. Acá está la comparación. Clariora es el neutro plural, ¿sí? Predicativo subjetivo, y luce es el ablativo comparativo que despliega clariora. Sintácticamente, esto queda así. ¿Cómo es que me la dictan? ¿No la tengo a mano? Nox tenebris. La última parte, la de luce. Luce sunt, clariora nobis, tua concilia omnia. Luce sunt. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, acá, si el verbo es este es el sujeto. Porque es lo único que puede estar en nominativo plural, en concordancia con el verbo. Son las tres palabras, el pronombre posesivo, el sustantivo, el adjetivo. Las tres palabras están en nominativo neutro plural. El núcleo es concilia, viene de concilium i. Este es el predicado. Nobis es el dativo de interés. Y el predicativo subjetivo es este. Luce clariora. Por ahí lo que confunde, como es texto de autor, lo que confunde un poco es el orden de las palabras, ¿no? Acá tienen el segundo término de comparación, que es el ablativo femenino singular luce. Y clariora es el comparativo. Está en nominativo neutro plural, porque va a concordar clariora con concilia. Sintácticamente es el núcleo del predicativo. Pero lo que dice acá es, todos tus planes son para nosotros más claros que la luz. Le está diciendo a Catilina que todo lo que está tramando, ellos ya lo saben. Entonces que se vaya de la ciudad. ¿Alguna pregunta? En la primera parte, coetus nefarios, ¿puede ser el objeto directo? Sí. Acá lo que dice es la noche puede oscurecer con las tinieblas, con sus tinieblas, sus reuniones nefastas, impías, ¿no? Nefarius. La tiniebla sería un instrumento, por eso está en el relativo plural. Exacto. Tenebris viene de tenebrae, tenebrarum, es un plural de tantum en realidad, pero declina por primera.
o sea que está en ablativo femenino plural y es el circunstancial de instrumento del infinitivo o de la frase verbal. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿repito algo? Sí, la alternativa sintáctica a la frase verbal. Sigo en esta de Nox Tenebris. Si no marcamos frase verbal, sintácticamente, ¿qué podemos marcar? ¿Me dictás por las dudas? Nox Tenebris, ¿cómo sigue? Obscurare es. Obscurare. Sí. Coetus. Nefarios potest. Tenés el verbo que es potest. Todo esto es construcción de infinitivo régimen. Este es el sujeto, este es el predicado, y la construcción de infinitivo tiene como núcleo el infinitivo y de él dependen los modificadores verbales. Tenebris como circunstancial de instrumento, que es el adjetivo femenino plural, y coetus nefarios es el objeto directo, que está en acusativo, ambas palabras, acusativo masculino plural. Perdón, me perdí un segundo. Lo que aparece abajo de esa construcción, ¿qué es? Que la C... Construcción de infinitivo régimen. Ah, ok. ¿Otra pregunta? Bueno, dejo acá